¿Qué opinas sobre Steven Pinker y su posición sobre las diferencias de género? ¿Cuál es su posición sobre las diferencias de género? Yo tengo muchas cosas en las que estoy de acuerdo con Pinker y tengo muchas cosas con las que estoy en desacuerdo con Pinker. Pero en este caso no sé a qué te refieres. Creo que tú hablas de sexo y no de género. Sexos hay dos. ¿Sí? Hay una serie de excepciones intersexuales que tienen cromosomas X e Y en distintos números, pero todos tienen la capacidad o de producir gametos X, de producir gametos femeninos o de producir gametos masculinos. Si tú puedes producir gametos masculinos, espermatozoides, eres hombre. Si puedes producir óvulos, eres mujer. ¿Eso tiene que ver con los géneros? Para nada. Los géneros son un constructo social en el cual hay gente que teniendo el sexo hombre se percibe, se identifica como mujer y que lo haga maravillosamente y le aplaudo con todo gusto. Hay otros que siendo hombres mujeres consideran que ellos lo que hacen, ellos aman a gente de su mismo sexo, entonces son homosexuales, lesbianas, gays, y les aplaudimos enormemente y los apoyamos y tratamos de evitar que sean perseguidos, discriminados y maltratados, ¿vale? Hay gente que dice que es de género fluido y hoy es mujer, mañana es hombre y pasado mañana es furry. Pues que se divierta. Otros solo son furries, que se diviertan. Mientras no le hagan daño a nadie, que hagan lo que quieran con su parte de abajo, ¿sí? Con el parque de diversiones que la naturaleza nos dio a todos. Punto. No deben ser perseguidos, no deben ser discriminados, no deben ser perjudicados, no deben ser excluidos de la vida de la sociedad por el hecho de tener géneros diversos, que puede haber muchos. Hay gente que dice que hay muchísimos, yo creo que no hay tantos, pero bueno, da igual. Y esas diferencias de género son enormemente respetables. Eso no es lo mismo que el sexo, ¿sí? El sexo es biológico, los géneros son culturales. No sé qué diga Pinker al respecto, pero esa es la conclusión que yo no solo tengo, sino he defendido toda mi vida con mis amigos transexuales, con mis amigos y amigas gays. Tengo amigos a los que adoro, que eran gays desde que teníamos 17 años. No era un secreto para nadie. Amigas que tienen a su pareja, sus hijos, y sus hijos me caen muy bien. ¿Y por qué me voy a meter yo con esa gente? Nadie. Esa gente es yo. Le llamo a esa gente porque tienen gustos distintos. Que a mí me gustan las mujeres y dicen ellas, pues a nosotras también. Ya. Ok, pues sí tienes razón. Pero los géneros son las expresiones de la actividad sexual, del gusto sexual, de la realización de la propia sexualidad. Eso es independiente de tu situación, de tu sexo, del sexo con el que naciste, ni modo, ¿no? Y sí hay excepciones en la intersexualidad, pero mira, hay gente que nace sin piernas. Y no por eso dices que el ser humano no es un animal de dos piernas. Al ser humano lo defines como un animal de dos piernas. Hay excepciones de gente que no las tiene porque nació por un problema genético o porque se las cortaron o porque las perdió, etc. El ser humano lo defines de acuerdo a la mayoría, ¿no? A lo más claro que nos define a todos, o a la gran mayoría. Y nada más. Yo no creo que haya debate. Yo creo que el debate es absolutamente artificial, ¿eh? O que se refiere a cuestiones muy, muy puntuales como es la transexualidad de niños, que dice, oye, pues, espérate un poco, ¿no? Porque si la sexualidad no existe, como afirman los posmos, pues entonces cambiarte no tienes que cambiarte nada para ser del otro sexo, ¿no? Porque no existe ese sexo. Era la premisa original.